Hola Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Arrancamos en un par de minutos. Muchas gracias. Tardes. Oscar, Juan, arrancamos en 2 minutos. Gracias. Hola, profe, buenas tardes. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, profe, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho en un segundo que cuadro la cámara. Creo que está bien por ahí. Por aquí está mucho mejor. Bueno, ¿qué me cuentan? ¿Cómo van? Todavía no les he calificado su tarea, pero hoy me comprometo a dejarles eso al día, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, démosle un par de minutos más a la gente que ya vaya llegando. Listo, porque la primera parte es bastante importante del tema que vamos a ver hoy, así que un par de minutos más, ¿vale? Gracias.
Ya está, buenas tardes. Vamos a arrancar todos ahora sí con la temática del día de hoy. Hoy nos corresponde entonces trabajar en todo lo que tiene que ver con la aplicación, ¿cierto? Ya de redes neuronales. Nos vamos a centralizar en las redes neuronales convolucionales. Creo que la mayoría de ustedes, si no todos, tuvieron que haber visto Deep Learning el semestre pasado. Por favor, me confirma alguien si no ha visto la asignatura de Deep Learning, que levante la mano si es tan amable. Confírmenme, por favor. Todos si vieron Deep Learning entonces, ¿listo? Pues todos conocen el concepto como tal de lo que es nuestra aplicación de redes neuronales convolucionales. Sin embargo, vamos a arrancar relacionando, ¿cierto? Este tipo de conceptos con lo que hemos visto en la última sesión y con la aplicación de los filtros. ¿Están viendo en este momento que se les abrió la pizarra? Por favor, me confirman que la estén viendo Sí, todos. señor. Listo, vamos a ver entonces a dividir la clase en dos. Pues nosotros para la semana número 5 tenemos una aplicación directa que tiene que ver con el reconocimiento de imágenes a través, digamos, de números a través de imágenes. Entonces nos vamos digamos, a direccionar hacia trabajar en la primera parte teórica y la segunda parte práctica directamente en nuestro Google Scholar. Bien, entonces arranquemos recordando que era una imagen. Digamos que una imagen era sencillísima de plantear, ¿no? Ustedes lo vieron, lo voy a hacer con una imagen color, ¿cierto? Inicialmente, incluso puede ser a blanco y negro, y la voy a migrar a color con los conceptos básicos de las imágenes. Entonces nosotros teníamos al final que una imagen es una serie de números que tiene, ¿cierto? Unas determinadas características o números, ¿cierto? En cada una de las celdas que se identifican por tener valores, ¿cierto? Que están entre 0 y 255. Por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí un valor 235 que equivale a un color bastante blanco, ¿cierto? Por aquí podríamos tener un valor 12 o 2 que equivale a un color bastante oscuro y así sucesivamente si la estuviésemos viendo en blanco y negro. Si la estuviésemos viendo en alguna de las capas rojo, verde o azul, ustedes pudieron comprobar, ¿cierto? Que cada una de esas imágenes, pues al final nosotros lo que buscábamos era una combinación de lo negro hacia el rojo, de lo negro hacia el azul o de lo negro hacia el verde. Y que al traslapar o convolucionar las tres imágenes de manera automática íbamos a obtener el resultado que era la imagen a color. Entonces, una vez nosotros sabemos y partimos de ahí, pues digamos que podemos de ahí en adelante centrarnos de manera sencilla en poder visualizar qué pasaría si intentamos hacer operaciones de transformación. Nuestra primera operación de transformación, evidentemente, John, tienes el micrófono abierto para el texto, cuidado, ¿vale? Y ese primer, digamos, valor abierto que nosotros tomamos, o filtro abierto que nosotros tomamos, pues digamos que lo dividimos, ¿cierto? Un segundo. En, digamos, estructuras que aunque no lo mencionamos y hoy va a ser un poco más claro, iban de 3 por 3. Entonces nosotros le aplicábamos la convolución, ¿cierto? Digamos, dimensionada como el signo asterisco, ¿listo? Así conocemos a la convolución de manera automática y aquí teníamos unos valores. Dependiendo de los valores que nosotros aplicábamos a nuestro filtro, recuerden que eran valores entre 0 y 1, donde perfectamente podrían ser estos, algo así, ¿cierto? Uno, un segundo, uno, uno, por aquí, cero, cero, por aquí, menos uno, menos uno, y de manera automática, pues este valor es -1, perdón, en cero. Pues nosotros lográbamos obtener, por ejemplo, un filtro de estos que lo que hacía es destacar en los bordes. Cuando nosotros teníamos esta imagen, pues evidentemente nos dimos cuenta, ¿cierto? Que la aplicación de la convolución, pues nos genera, ¿cierto? De manera automática, pues otra imagen que tiene unas características dimensionales similares. Es decir, que cuando yo hacía aquí la convolución, le aplicaba un igual, voy a dibujarlo aquí para que de pronto me quede más sencillo, ¿cierto? Yo voy a hacer a mano un igual, ¿cierto? Pues de manera automática yo lo que obtenía es la transformación y la ejecución directa de estos valores que yo tengo aquí. Le voy a hacer una copia aquí para que nosotros la vayamos viendo.
¿cierto? Y le voy a colocar aquí un fondo diferente para que de pronto sepamos que es diferente acá. Cuando nosotros hacíamos este tipo de operaciones 3x3 y lo empezábamos a mover de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo, cada uno de los resultados, por ejemplo, este resultado de acá, pues quedaba como resultado, ¿cierto? Como un solo número porque era un producto punto en este sector. Es decir, que nosotros terminábamos, ¿cierto? Despreciando todos estos valores porque no teníamos contra qué multiplicarlos. Decíamos que para que se completara el filtro, digamos, por condiciones de operación, que esta capa se iba a convertir en cero por la multiplicación de algo, que esta capa se iba, o que esta línea se iba a convertir en cero por la multiplicación de algo, esta nuevamente en cero por la multiplicación de algo, y que la imagen, cuando nosotros aplicábamos la convolución, pues si la hiciésemos, o sea, si mantuviésemos las dimensiones de filas columnas, por obvias razones, cuando yo colocaba, voy a nuevamente hacer explicar esto, cuando yo coloco esta una sobre la otra para hacer las operaciones de 3x3, obsérvenlo aquí, es evidentemente que debo seleccionar cuál es la posición ganadora y la posición ganadora, digamos, el resultado va a quedar en la posición central de la matriz del filtro. Entonces, claro, cuando yo hacía la primera posición, evidentemente que lo que ocurre es que, miren, cuando yo coloco aquí, pues toda esta fila y toda esta columna es rechazada, ¿cierto? Y digamos que no tiene ningún sentido guardarla, porque lo único que generaría, ¿cierto? Es un almacenamiento de espacio inadecuado y me puede servir para otro tipo de, digamos, de operaciones. Entonces, pensando en el hardware y en el software que esto podría ocasionar o que podría gastar, de manera automática nosotros decimos que cuando aplicamos una operación de convolución, la imagen siempre se va a ver afectada en unas ciertas dimensiones. Ahora, ¿cuáles son esas dimensiones? Pues vamos a mirar un poco la dimensionalidad de eso. Vamos a partir de que la imagen siempre va a recibir un filtro de 3x3. En la semana número 7 van a entender el por qué el 3x3. Digamos que se han hecho bastantes experimentos, se ha trabajado con, digamos, con filtros de 5x5, de 7x7, y que típicamente son impares, porque evidentemente deberíamos mantener como la simetría de la imagen. Si colocamos un filtro par no tiene sentido, primero porque no sabemos dónde colocar la posición original donde va a quedar el resultado de la convolución, y segundo porque me cortaría filas por arriba, pero no filas por abajo. Entonces digamos que lo que buscamos es simetría. Si colocamos filtros de 3x3, la cantidad de operaciones que hacemos en la convolución son las más bajas. Si colocamos filtros pues, de 5x5, provocan una mayor cantidad de operaciones, pero el resultado, digamos que no es muy, digamos, característico, que me permita extraer características de la imagen de la misma manera que el 3x3. Entonces, nos inclinamos siempre por hacer filtros de 3x3, primero, por ejecuciones de hardware y segundo, porque es mucho más óptimo y la imagen también resulta o tiene los mejores resultados. ¿Eso qué indica? Que si nosotros hiciésemos unas ecuaciones, nosotros siempre sabemos que el número de píxeles de la imagen debería ser el número de filas por el número de columnas, ¿cierto? Sabemos que cuando aplicamos la imagen o el filtro a la imagen, nosotros vamos a tener una reducción de filas y de columnas. Es decir, que las filas nuevas siempre se van a ver reducidas, siempre en el tamaño del filtro que le voy a llamar M. M va a ser la cantidad de filas por columna siempre simétrico, un 3x3, 5x5, 7x7. ¿Listo? Entonces, él se va a reducir siempre en el número número de filas menos M, ¿cierto? Más uno. ¿Por qué más uno? Porque él va a mantener la fila central. Entonces, si le aplicamos el de 3x3, él siempre va a perder dos filas, ¿cierto? La imagen va a perder dos filas y las columnas, pues van a perder, evidentemente, las columnas originales, dos filas. ¿Listo? Si fuese de 5x5, pues pierden cuatro filas, dos por encima, dos por debajo. Si fuesen de 7x7, perdería 6 filas, 3 por arriba, 3 por abajo y así sucesivamente. O 3 por la izquierda y 3 por la derecha. Quiere decir que esto es simétrico, ¿vale? Y lo que buscamos es que la imagen mantenga su simetría. Entonces, tengan muy en cuenta estas dimensiones porque asimismo nos van a influir de manera directa sobre el tamaño de la imagen y sobre la cantidad de cosas que vamos a procesar. Pues una vez nosotros sabemos eso, ¿cierto? Pierden, mírenlo, una fila por arriba, una fila por abajo en el de 3x3, ¿cierto? Que sería 3, ¿cierto? Menos 3 más uno menos 2. Entonces la fila menos 2, una por arriba, una por abajo, y la columna por la izquierda y la columna por la derecha. Es decir, que la nueva imagen va a tener un tamaño ligeramente más pequeño. ¿Pero por qué no se va a ver afectada? Pues aquí digamos que lo observamos porque tenemos, no sé, unas 10 o 15 filas aproximadamente
¿cierto? O 10 por 10 o 10 por 15, donde podríamos tener fácilmente 100, 150 píxeles sobre la imagen. Y el día de hoy nosotros podemos comparar, pues, si la comparamos más bien con nuestras imágenes, podríamos tener imágenes de 50 megapíxeles y 200 megapíxeles. Sin embargo, partamos del hecho de que cada una de estas operaciones de la convolución va a tener un gasto computacional supremamente elevado en la cantidad de elementos que va a intentar realizar, que va a intentar cambiar para extraer características de la imagen. Entonces, partimos de, primero, las imágenes consumen mucho hardware. ¿Listo? Recuerden, y la operación de convolución puede hacerse en paralelo. ¿Por qué razón en paralelo? Porque yo puedo mandar esta convolución que ustedes tienen aquí varias veces. Miren, si yo ya tengo el filtro y el filtro es constante, pues yo lo que puedo hacer de manera automática es colocar el filtro en cada una de las GPUs. Recuerden lo que mirábamos en la última sesión. Si yo coloco este filtro en una GPU, este filtro en otra GPU, este filtro en otra GPU, etcétera, 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 pues yo puedo en un solo ciclo, ¿cierto? Hacer operaciones que son capaces de ser, o digamos, trabajadas por pequeñas fracciones de procesamiento para convertir una operación secuencial de CPU en una operación paralela de GPU. ¿Listo? Entonces, nuestra primera aplicación es en la convolución. Una vez hacemos eso, pues digamos que observen, ¿cierto? Que estos valores del filtro, pues casi que ustedes tuvieron que haberse dado cuenta que van al azar. O sea, entre comillas, ¿cierto? Entre comillas, siempre estos valores, digamos que pueden ser uno o podrían ser 0,99 o podrían ser 1,01. ¿Y de qué depende eso? Pues resulta que como los números ustedes lo observaron, cuando se acercan a cero, oscurecen la imagen, la suma total de los números, y cuando se acercan a uno, la vuelven blanca, ¿cierto? Es decir, aclaran la imagen. Pues esto en realidad es un juego de contrastes. Es un juego de que guarda el contraste, cambia el contraste o cambia el brillo o cambia la profundidad de la imagen. Al final de cuentas, siempre va a volverse o más oscura o más clara. Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes se ponen en una situación real y empiezan a tomar una serie de imágenes, pues evidentemente que van a encontrar un conjunto de imágenes que puede tener una influencia, ¿cierto?, de luminosidad diferente a otro conjunto de imágenes. Eso causa, ¿cierto?, que cuando estemos haciendo, digamos, la indagación o de detección de bordes, pues eso nos puede influir y, digamos, ocasionar bastantes problemas. Así que lo que buscamos es una técnica que tome todos estos valores y los sincronice en función de las imágenes. Es decir, ese valor vamos a entrenarlo. ¿Listo? Entonces, partiendo de que ese valor lo vamos a entrenar, nosotros deberíamos buscar una arquitectura que nos permita tomar las imágenes y de algún modo organizarlas para que se entrenen. Esa arquitectura se llama o se conoce como una red neuronal convolucional. ¿Listo? ¿Y cómo funciona una red neuronal convolucional? Entonces, digamos que tiene un orden específico, ¿vale? Voy a intentar manejarlo por bloques. Esto que llamamos aquí o que acabo de hacer yo, que es la aplicación de un filtro, provoca una imagen nueva y a esa imagen la vamos a llamar característica, ¿vale? Es decir, por cada uno de los filtros que yo aplique, yo lo que voy a intentar extraer es una característica. Si yo quiero luminosidad, luminosidad. Si yo quiero oscuridad, oscuridad. Si yo quiero detectar un ojo, detecto un ojo. Si yo quiero detectar un borde, detecto un borde. Si yo quiero detectar un número, detecto un número. ¿Listo? Es decir, la característica debería ser la detección, eh, digamos, dentro de la imagen de alguna forma específica. Si hablamos de eso, entonces yo podría tomar la opción y decir, ¿y qué pasa si en lugar de aplicar un solo filtro, aplico varios? Entonces lo que voy a hacer es precisamente eso. Si yo aplico varios filtros, observen lo que podría pasar. Entonces les voy a colocar siempre los filtros, cierta a excepción de este, que es el que me entrega la imagen original en términos de, digamos, de interrogaciones, porque es para que ustedes entiendan que necesitamos los números, buscar los números dentro de esa red neuronal. Si yo hiciera eso y organizara esto de la siguiente manera, ¿qué pasaría si yo intento extraer tres características? Entonces, intentar extraer tres características sería equivalente, voy a darle un poquito menos de zoom para que ustedes lo miren, ¿cierto? A ejecutar este juego. Obsérvenlo. Ustedes ponían de manera automática, con todo lo que vimos, tomar la extracción de una característica, uno, colocarla y esa característica uno le va a dar un filtro
número uno. Luego podríamos tener una característica número dos, que podría ser en este caso el filtro que estoy observando para tener una imagen característica número dos, más pequeñas. Recuérdenlo, las imágenes empiezan a perder dimensionalidad. Luego, otro filtro y otra característica. ¿Y qué pasaría? Observen eso, si esa característica en la que yo me quise centrar era un ojo, lo pongan un animal y no pude captar el ojo, sino que lo que hice fue captar la cabeza. Entonces yo necesito profundidad en la característica. Cuando yo necesito profundidad en la característica, pues debo tomar y volver a combinar las características que tengo, ¿cierto? Con redes neuronales. Observen lo que pasaría. O sea, en realidad yo estaría haciendo esta conexión con la extracción de una característica que me va a dar este resultado, pero hacia adelante yo podría hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo podría formar una red neuronal. Un segundo la muevo por acá. Como esta, y ustedes están observando, ¿cierto? Y que intente combinar las características de las características. Miren lo que ocurre. ¿Qué pasaría si yo intento formar una red neuronal que haga lo siguiente? Que coja esas características e influyan de manera directa, ¿cierto? En el siguiente filtro. Si nosotros logramos hacer digamos que aunque sabemos ocupará mayor cantidad de relaciones y logramos que la salida, ¿cierto?, se convierta en otra característica adicional, pues nosotros encontraremos de manera automática una estructura, arquitectura de red neuronal similar a la que ya traíamos, pero en la cual nosotros estamos extrayendo de alguna manera indirecta, ¿cierto? Características. Miren que esto le da nivel de profundidad, es decir, esta podría ser la cara y esta automáticamente podría ser los ojos. Y miren que cada vez que yo atravieso, ¿cierto?, una de las capas, la dimensionalidad de la imagen empieza a perderse. Es decir, si ustedes estuviesen hablando de redes neuronales convolucionales, el hecho de aplicar la convolución a cada una de las capas, lo que está provocando es el efecto de una lupa y o foco cuando ustedes tienen una imagen. O sea, en realidad, el filtro se convierte en una lupa y miren cómo nosotros vamos aumentando en profundidad por conceptos obvios de esas características. ¿Entendido ese concepto, dudas o preguntas de cómo se formaría una red neuronal? Es un concepto, digamos que fue ya implementado hace algunos 40 años, 30 años aproximadamente, pero pues no se ha podido llevar a cabo por costos computacionales. Creo que se le cayó la conexión al profesor, ¿no? Sí, yo creo. Sí, pensé que era yo solo el que no lo escuchaba, pero sí, no, se nos fue.
Estoy de nuevo por acá, muchachos. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman algo. Sí, señor. Y lo escuchamos de nuevo. Disculpen un segundo, aquí continuamos con la parte teórica. Pues en realidad, nosotros estamos mencionando, ¿cierto? Que estamos obteniendo de manera directa una serie de redes neuronales que van ocultando, ¿cierto? Similar a como hace el ojo cuando enfoca una parte de la imagen y centrándose en otra parte de la imagen con la aplicación de filtros sucesivos, pero que son filtros que se van intercomunicando entre sí. Sin embargo, observen que eso podría traer, ¿cierto? Como consecuencia, que si yo quiero hacer una siguiente capa de profundidad, como la que voy a mencionarles a continuación, ¿listo? Que me diera, no sé, otro resultado, pero ya no es, recuerden que el número de capas lo seleccionan ustedes, ¿cierto? Yo estoy haciendo aquí solamente una similitud, ¿cierto? Y en la siguiente capa yo volviese a aplicar otro filtro, pues mi nivel de profundidad, pues lo que traería consigo, ¿cierto? Es la eliminación de una fila y una columna, de modo tal que si yo necesito concentrarme en una imagen muy grande, ¿cierto? Muy, muy grande en términos de píxeles y necesito aumentar la concentración demasiado, pues me causaría o tendría muchas etapas para lograr concentrarme y, por ejemplo, llegar del tamaño de una cabeza de una vaca al ojo. Y más pensando en imágenes que son o que tienen demasiada resolución. Piénsenlo así. Entonces, para solución de esto, en el cual yo llamo capa de convolución uno, ¿cierto? Las que tenemos en la parte izquierda, capa de convolución 2 y capa de convolución 3 que nos daría una red neuronal de manera directa, pues se pensó en una alternativa que nos pudiese, ¿cierto? De manera automática, pues digamos, restringir un poco. ¿Y en qué se basaba esa alternativa? Se basa en lo siguiente, y dice, ¿y qué pasa si antes, ¿cierto? De aplicar esto, voy a moverlo hacia la izquierda, hacemos una capa intermedia entre capas de red neuronal? Por ejemplo, vamos a decir que existe algo a lo que vamos a estar conectados, ¿cierto? Y que va a estar de manera directa ligada a una parte del proceso, pero que todavía no le vamos a poner nombre. Yo les hago una pregunta. Si ustedes deseasen disminuir la cantidad de cómputo, ¿qué se les ocurriría que podríamos hacer? Y seguramente la mayoría de ustedes me dará muchas soluciones. Escuchemos un par. ¿Listo? Supongamos que queremos meter algo acá. ¿Cómo podríamos hacer para aumentar rápidamente la profundidad sobre la imagen, yendo de izquierda a derecha, pero sin tanto gasto? Andrés, ¿se te ocurre algo? Andrés Valle, Carlos Arroyo, ¿alguno que se le ocurra algo? Seguramente ya lo vieron, pero ¿se les ocurre qué podría pasar ahí? Profe, y si digamos uno pues aplica el filtro 9x9 y cada cuadrícula pues se va moviendo a la derecha, solo tomar como una porción del filtro y el resto pues como eso se vuelve pues un array, el resto de datos del array quitarlo y ya con eso tendríamos una parte de la característica y a medida que uno va con pues en la convolución juntar todas esas características pero solo la característica, o sea como quitando lo que no es válido o no aporta al modelo. Digamos que a ¿Cómo se medida te que se vaya... ocurre que podríamos quitar eso que no es válido? Que supongo lo viste en una imagen, por ejemplo, que se vuelve oscura, ¿no? Imagino que lo Sí, viste. Las imágenes se creo vuelven que oscuras. eso se hace es cuando se aplica el filtro. Digamos que los diferentes filtros tienen un enfoque, que fue lo que vimos en la segunda semana, ya no recuerdo. Eh, Sí, entonces sí sabemos que no sé, el paso alto enfoca, creo que el paso alto es el que realza las imágenes, si no estoy mal, la profundidad. Entonces, pues uno sabe que la profundidad está ubicada en ciertas zonas, pues solo coge esa parte del array. Como es una matriz, ese array, perdón, de posiciones, pues uno tomaría, no sé, la posición, no sé, la 3 la 6 y la 2 la 6 y la 8 en ese orden. Y el resto lo quitamos. Pues es interesante y es dinámico lo que planteas. Sin embargo, piensa en el hardware que podría causar o que podríamos utilizar en el momento en que nosotros entendemos una red que no tome una imagen como acá. Mira, toma una imagen y mira cuántos procesos le has hecho. Ahora métele 100.000 imágenes. Y en lugar de utilizar filtros de 3x3 utilizas filtros de 9x9. O sea, la opción es buena, ¿cierto? Funciona, pero el problema es que consume demasiado hardware. O sea, aumentar el tamaño del filtro va a aumentar exponencialmente el uso de hardware. Lo que propone es de seleccionar la parte buena, como uno hace, ¿cierto? Por ejemplo, cuando
mira la placa de un carro y pum, automáticamente se concentra es en las letras y en los números y no en el color de la placa, pues sería algo interesante. Pues de hecho, y ahí viene la idea, ¿no? De lo que digamos, se terminó solucionando y es precisamente lo siguiente. Dijeron, ¿y qué pasa si en esta capa intermedia voy a hacer aquí un poco de foco para que ustedes lo puedan observar? Tomamos cada una de esas imágenes, miren, ya tomé la característica y le voy a aplicar una, ¿cierto? Segmentación o voy a segmentar la imagen. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo intento hacer ese tipo de operaciones? Era lo que nos preguntábamos. Y cuando nosotros intentamos hacerla, evidentemente la segmentación podría ser o podríamos decir, venga, segmentar, ¿qué es? Dividir la imagen en porciones que no extraen características. Entonces, cuando yo decía segmentar, de pronto no es la palabra. Inventaron, no, utilizaron una mejor palabra que segmentar. Recuerden los algoritmos de asociación. Los algoritmos de asociación que eran PCA, ¿cierto? IDA y demás, intentaban buscar características que fuesen comunes y que demandaran mucha importancia sobre la imagen. Entonces, la forma más sencilla de agrupar era simplemente hacer destacar la zona que mejor tuviese o que mayor importancia tuviese. A eso se le conoce con el nombre de pooling. Y la forma de agrupar, ¿cierto? Pues podrían ser varias. ¿Qué ocurre si yo necesito encontrar la zona más importante? Entonces, si yo necesito encontrar la zona más importante, cuando yo oscurezco una imagen, la zona más importante es donde hay más números. ¿Listo? Entonces se jugaron a que si esto se oscurecía, si los bordes se oscurecían, quiere decir que la mayoría de filtros que se iban a aplicar o que iban a extraer las características iban a tender a oscurecer la imagen, ¿cierto? Para extraer solamente la parte clara de la misma imagen que iba a ser importante. ¿Eso qué significa? Que la zona importante iba a ser la blanca. Entonces, se acordó, ¿cierto? Y dentro de las pruebas que se hicieron, encontrar el máximo. El máximo de una zona específica. Entonces, esto es como equivalente a, tomo una mapa de Bogotá y lo voy a dividir en cuántas partes. ¿Listo? Entonces ahí decían, bueno, ¿en cuántas partes puedo dividir esa imagen? Resulta que nuevamente por operaciones de hardware y dado que nosotros pues montamos esto en una aplicación de manera directa, me permite recorrer muchas imágenes que tienen características similares. Cuando las meto a entrenar, piensen en el modelo de entrenamiento, no es una sola imagen, sino muchas imágenes, ¿cierto? Y además de eso, tienen características principales. Y además de eso, se pueden dividir para disminuir la cantidad, evidentemente, de operaciones, pues las pensaron en dividir. Esa división es la agrupación. Entonces, ¿qué es esa división? Supongan que tenemos esta imagen y la vamos a subdividir así, miren. Vamos a subdividirla en zona 1, zona 2, zona 3, de lo que está evidentemente, pues digamos, sobreviviendo, y la zona 4. Cuando yo hacía una división de estas, que era la mínima división que podía hacer, no podía hacer una división de 1, la siguiente división era 2 por 2, la siguiente 3 por 3, la siguiente 4 por 4, la siguiente 5 por 5, pues la que menos recursos de hardware consume es una división de 2 por 2. Como sabíamos entonces que utilizábamos la extracción de características y luego hacemos un pooling que es la división o la agrupación de la imagen. Y en la siguiente etapa vamos a nuevamente extraer características, pues digamos que se consideró que en función de la imagen y de lo que yo quisiese, pues esto iba a ser equivalente a un microscopio. Entonces, al microscopio le voy dando, digamos, niveles de aumento, ¿cierto? Y me voy acercando cada vez al punto que yo quiero. Entonces, digamos que siempre se partió por tener el mínimo en tamaño de filtro, nuevamente por consumo de hardware, y el mínimo en la división de la imagen, en este caso 2 por 2. Y aplicar la operación de max pooling. ¿Cuál sería la operación de max pooling? Listo, pooling, agrupé. ¿Cuál es la max? Pues cuando yo sume los números de esta zona de acá, me da 100. Cuando yo sume los números de esta zona de acá, me da 50. Cuando yo sume los números de esta zona de acá, me da 200. Cuando yo sume los números de esta zona de acá, me da 70. Quiere decir que la que sobrevivió era esta. Y cuando yo hago la operación de max pooling, pues lo único que me sobrevive de la imagen es esta zona de
la imagen. Lo he hecho paso a paso. ¿Listo? Sin embargo, él debería de manera automática solamente seleccionar la salida. Y tan pronto hago el max pooling, puedo ejecutar de manera automática todas mis operaciones de manera secuencial hacia adelante. Es decir, nuevamente, tomo una imagen, aplico un filtro, me concentro sobre la parte más clara de la imagen, ¿cierto? Sobre esa imagen aplico otro filtro, me concentro sobre la imagen más clara y así sucesivamente. Esto que acabamos de hacer se conoce evidentemente como la minimización en el uso de hardware, ¿cierto? Y la maximización en la extracción de características cada vez que aplico un filtro. ¿Listo? Entonces, esto típicamente es lo que da vida a las redes neuronales convolucionales y siempre las van a encontrar así. Entonces, yo ya en la siguiente, en la etapa de abajo, ¿cierto? Ya no voy a, digamos, a mostrarles cómo quedó, ¿cierto? Sino cuál fue la que sobrevivió. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos este tipo de imágenes de un segundo, este tipo de operaciones en la cual yo tenía esto de aquí, ¿cierto? Podía de manera automática, permiso, lo que es que no me está funcionando. A ver, me la puedo seleccionar en un segundo, ahí está. Obvio, ¿cierto? Y nosotros podíamos tener que las imágenes, pues siempre iban a tener una división de estas, ¿cierto? Y cuando yo hacía pues evidentemente el análisis, pues dependiendo del filtro, por ejemplo, voy a pegarlas aquí para que sea más sencilla. Cuando yo tenía la respuesta, era posible que en la imagen de arriba yo me concentrase, ¿cierto? En solamente la parte que está en azul, mientras que la parte o la imagen que estaba abajo, por, digamos, evidentemente la opción de tener, ¿cierto? Una sola característica y una característica diferente, pues me trajera consigo, evidentemente, resultados diferentes. Por ejemplo, esto, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me la deja coger? Voy a colocar el número aquí solamente para zafarme de ella. Mm, ya. Y en la parte inferior me podría salir de manera automática cosas diferentes. Por ejemplo, si la que seleccioné arriba fue el azul, llámese azul la posición izquierda inferior, en la parte de abajo perfectamente me podría salir que la que seleccioné era la verde. Y entonces empieza a generar, ¿cierto? Una combinación, obsérvenlo, de imágenes que no necesariamente, ¿cierto? Podría ser de la misma posición. Entonces empieza a generar efectos o fenómenos estocásticos que no dependen de nuestra imagen, sino que automáticamente iban a tener zonas que podrían ser de manera diferente. ¿Listo? Entonces se empiezan a combinar. Y él me dice, listo, tengo una imagen donde usted por arriba se fue por la característica del ojo. Entonces él busca el ojo, entrena y busca el ojo. Por la del centro, usted se fue por buscar si tenía orejas. Entonces se fue por la oreja. En la de abajo, se fue por buscar la nariz. ¿Listo? Y entonces cada una de ellas me dice, cuando empiece a entrenarse, él empieza a buscar no solamente el mejor filtro, sino que empieza a encontrar la mejor posición. Y de esa posición de 2x2, escoge siempre una sola. Después de que termina de entrenar, se queda con esa posición. Y dice, todas las imágenes que ingresen de ahí en adelante van a mantener estos últimos valores del filtro con esos valores o con esas posiciones, ¿cierto? Que tenían en el más puro. También existe la posibilidad de hacer el average polling. ¿Qué es eso? Tomar todos los valores y hacer el promedio en cada uno de ellos para intentar detectar cuál sea el valor. Sin embargo, si ustedes hacen el max pooling y el average pooling, generalmente, ¿cierto? Les van a dar resultados muy similares. Hay otros, particularmente, métodos que se encargan de tomar el average pooling sin tener en cuenta los ceros, es decir, sin tener en cuenta las zonas oscuras y múltiples variaciones. Sin embargo, la más utilizada hoy en día es esta arquitectura. Miren la palabra arquitectura. Imagen, filtro, el filtro trae característica, hace max pooling tiene salida
y continúo con las etapas. Una vez ustedes ven, pues claro, no sé si de pronto esto lo puedan encontrar, no, yo creo que no lo van a encontrar en ningún lado así explicado tan de manera detallada, pues esto forma una arquitectura de red neuronal. Y con esta sola arquitectura de red neuronal, por ejemplo, solamente aunque ustedes apliquen una convolución, un max pooling, una convolución y otro max pooling, pues de manera automática van a ser capaces de extraer características que comúnmente no son muy fáciles de ver y que tienen ventajas competitivas en términos de la aplicación de una red neuronal convolucional, como cuáles. Pues resulta y pasa que cuando ustedes aplican este tipo de técnicas, pues están cada vez enfocando una parte de la imagen. Así que si ustedes quieren identificar un ojo grande de un ojo pequeño, no van a tener ningún problema. ¿Listo? Entonces, la distancia a la que ustedes puedan tomar una fotografía o una imagen es totalmente, digamos, solucionada o indiferente para el análisis de la imagen porque ustedes ya tienen de manera automática aplicado la extracción de características y el max pool. Con tantas capas como ustedes tengan de la izquierda a derecha, pues van a poder detectar con mayor profundidad los objetos, es decir, si tienen una imagen que tiene mucha resolución, observen que siempre el punto de partida es el dato. Si la imagen que yo tengo en la parte izquierda tiene mucha resolución, pues yo voy a poder aplicar muchas capas de profundidad como la solución que nos proponía ahorita su compañero, ¿cierto? Lógico, con la consecuencia de que voy a tener un gran gasto de hardware, ¿listo? Hacia la derecha. Y si no, también podría hacer un análisis específico. De hecho, hoy en la vida real, nosotros tenemos imágenes de muy bajas resoluciones en las que estamos aplicando este tipo de entrenamientos y este tipo de aplicaciones, ¿cierto? Para tener a la salida un resultado específico. Les estoy hablando que en la vida real, directamente en los bancos, podríamos estar hablando de imágenes de máximo 100 filas por 100 columnas y de ahí no van a pasar porque el consumo de hardware es muy excesivo. Y recuerden, estos modelos están en la nube, están entrenados en la nube y la nube es cara. ¿Listo? Así que cualquier cosa que ustedes utilicen allá, sea en Azure, en Google, en AWS, en Alibaba, en la que ustedes manejen, ¿cierto? A su acomodo, pues les va a costar un buen dinero. ¿Dudas y preguntas que tengamos hasta ahí? ¿Claro el concepto? Sí, señor. ¿Dudas, preguntas que tengan, por favor? ¿Ninguna? Bien, para finalizar la parte teórica, digamos que de manera automática nosotros lo que buscamos es ahora medir qué tan profundo podría ser ese algoritmo. La pregunta sería, ¿cuántas capas podríamos nosotros agregar de izquierda a derecha, ¿cierto? Para lograr que de manera automática fuésemos capaces de tener la profundidad de una imagen. Entonces, ustedes deben partir de las dimensiones de la imagen.
Las dimensiones de la imagen van tomadas en píxeles. Observenlas aquí. Generalmente esas píxeles fila por columna tienen unas limitaciones. Miren que las filas y columnas van reducidas cada vez que ustedes van trabajando. Lo vamos a hacer un ejemplo de una imagen de 24 por 24, ¿vale? Supongan que tienen 24 filas y 28 por 28, porque es la que vamos a aplicar de manera directa ahorita en los números. Supongan que su imagen es de 28 por 28, ¿cierto? Si ustedes tienen una imagen de 28 por 28, pues ustedes deberían tener de manera automática, ¿cuántos píxeles? Cuéntenme. ¿Los escucho? Vamos a ir aquí tomando la opinión de algunos de ustedes para ver si están aquí en línea con nosotros y les damos participación. Vámonos hacia abajo. Oscar Obdulio, cuéntame el número de píxeles que tendría esa imagen. Profe, sería 255. Mm, mm. ¿Cómo lo sacaste? Abordando el tamaño más grande. 784, 784 creo, 784 nos mencionaron por ahí. ¿Cómo lo sacaron? Recuerden, número de filas por por número número de de, columnas. ¿cierto? 28 por 28. Entonces, 28 por 28 nos da 784 píxeles. Quiere decir que en cada una de esas cuadrículas de 24, de 28 por 28, vamos a tener un número. Entonces, hay 784 números. Piensen en eso. Miren que esto sería equivalente a plantear un algoritmo de Machine Learning con 784 entradas. O sea, eso va a pesar, y va a pesar mucho. Ustedes me imagino que lo han hecho en Machine Learning. Hacían 5 o 6 variables y ya. Pero aquí estamos hablando de algo de 784 entradas. Si esto fuese una red neuronal. No es una red neuronal, le vamos a aplicar primero una convolución. ¿Listo? Entonces, como no es una red neuronal y hacemos una convolución previa, pues digamos que acudimos nosotros a poder de manera directa trabajar con aquello. ¿Listo? Entonces tenemos 784. Listo. Si esto es de 28 por 28, ¿cuáles son las dimensiones una vez pasamos un filtro de 3 por 3? Voy a colocar aquí, voy a ir aquí colocando nuestros textos. Aquí vamos a tener un filtro de 3 por 3, ¿cierto? Y ese filtro de 3 por 3, pues va a demandar unas nuevas dimensiones. Pregunta, ¿cuáles son las nuevas dimensiones de la imagen que sale acá? Y entonces ustedes van aquí y dicen, ah, fácil, mire, 24 menos 3 por 3 más 1, o sea, 24 menos 3 más 1, o sea, 24 menos 2. Es decir, en todas las imágenes, si ustedes utilizan filtros de 3 por 3, siempre van a reducirse dos filas y dos columnas. ¿Qué significa ello? Que nosotros deberíamos aplicarnos con 26 por 26. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero hay Sí. algo un poco más profundo, y es que nos podríamos ir a la zona más estricta. ¿Y qué ocurriría, cierto? Si en realidad yo quiero que la imagen se vea completa, que es de que la imagen se vea completa. Recuerden que nosotros aplicamos dos tipos de filtros de convolución. Uno donde se colocaba mínimo para que funcione, ¿cierto? Y otro donde se ve completa, observen. ¿Listo? Nosotros también podríamos tener la opción de que, ¿y qué pasa si está aquí? ¿Cuántos píxeles se pierden? Ustedes siguen diciendo, una fila por una columna, 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 y este sería el máximo. Entonces no tendríamos ningún inconveniente. Siempre podría ser 26 por 26. Listo. Estas son de 26 por 26. Quiere decir que el tamaño de este max pooling sería 13 acá, 13 acá, 13 hacia arriba, 13 de izquierda a derecha, 13 y 13, 26, y de arriba hacia abajo, 13 y 13. ¿Listo? Entonces las dimensiones aquí se disminuirían, ¿cierto? Cuando yo aplique la capa de max pooling a 13 por 13. Y miren que esto influye muchísimo porque eso indica que de manera automática yo tomé la imagen y reduje a la mitad la dimensionalidad. Y eso en términos de cantidad de operaciones de hardware, pues es maravilloso. ¿Listo? Y de ahí en adelante vamos a pasar de 13 por 13, le quitamos dos filas, dos columnas, 11 por 11, ¿cierto? Así como ustedes lo acaban de ver. Entonces esta imagen ya va a ser de 11 por 11. Y cuando yo le aplique, si le aplico max pooling, pues me va a quedar de 5 por 5, porque los números siempre deberían quedar impares, porque no puede quedar una de 6 por 5 y una de 5 por 6.
la siguiente se va un píxel hacia abajo y se borra una de las líneas. Recuerden que él va descartando, ¿cierto? Bien sea a la derecha, izquierda, arriba y abajo. 5 por 5 y llegaría al final, antes de aplicar la aplicación, a un resultado aquí previo de 5 por 5. ¿Qué ocurriría si yo ya tengo, ¿cierto? Uno de 5 por 5 y le aplico el resultado? Pues que me saldría una de 3 por 3 y cuando yo voy a hacer max pooling, no puedo. Es decir, que mi límite operacional debería ser ese, 5 por 5. Y de ahí en adelante no puedo realizar ningún tipo de operación. Es decir, que esa imagen, por las características que tomamos, que era de 28 por 28, va a tener máximo 2 capas de profundidad. Si ustedes quieren mayor profundidad, pues tienen que comprar una imagen o obtener una imagen de 100%, o una imagen de 1000 por 1000, o una imagen mucho más grande que les permita entrar en profundidad. Así que entre más características quieren, más hardware van a consumir, primero, y segundo, mayor cantidad de píxeles van a tener que procesar. Este es un ejemplo súper sencillo, solamente para entenderlo, pero ustedes saben que eso tendrá que generalizarse. Bien, pero ustedes dicen, sí, profe, usted está chévere, ¿cierto? Dice aquí que ya me salió de 5 por 5, y aquí, ¿qué? Salió de 5 por 5, ahora esto, ¿cómo lo vuelvo una red neuronal real? Pues básicamente lo que ustedes tienen que hacer aquí es aplicar algo que se llama el flating. ¿Qué es el flating? Vamos ahora a convertir esta imagen, ¿cierto?, en neuronas. Convertir esta imagen en neuronas significa que cada uno de los píxeles que sobrevivió va a ser una neurona de entrada. ¿Listo? Entonces, esta neurona, este píxel que sobrevivió aquí, se convierte en una neurona. Voy a cambiarle el colorcillo por acá, en un segundo. A ver, el color, el rojo. Miren, esa neurona que sobrevivió ahí, perdón, ese píxel se convierte en una neurona, ¿cierto? Este píxel se convierte en una neurona. Y cada uno de esos píxeles se convierte en una neurona. De modo tal que si aquí tengo 5 por 4, debo tener 20 neuronas solamente para esa imagen. ¿Qué busco yo? Que solo sobreviva una imagen. Es decir, que si yo tengo o quiero realizar una arquitectura de red neuronal, mi capa final debería tener una sola imagen. ¿Listo? Y ella llega aquí, ¿cierto? Con una sola imagen o incluso, voy a hacerlo nuevamente, con varias imágenes y cada una de estos o cada uno de estos píxeles, no importa que estén pegados, miren, podrían ser así, ¿cierto? No importa el orden porque recuerden que esto obedece a un algoritmo, ¿cierto? Que es lineal y si es lineal, evidentemente, digamos que obedece a las operaciones matemáticas, ¿cierto? De movimiento de filas, columnas en una matriz, entonces no va a tener problema y me va a quedar de manera automática. Por cada celda, una neurona. Y una vez tengo las neuronas, voy aquí a tomar esto así, pues yo voy a tener de manera automática mi red neuronal. Entonces yo lo que digo es, listo, si ya tengo mi red neuronal, pues solamente aplico las neuronas que necesito. Y una vez aplico las neuronas que necesito, aquí coloco las capas o la capa de salida. Ojo con esto que les voy a mencionar. Si yo lo que estoy buscando es un experimento de clasificación, evidentemente que aquí en el experimento de clasificación debería quedar de manera automática la cantidad de clases. Por ejemplo, si lo que yo buscaba con esas imágenes de 24 por 24 eran números binarios, aquí debería salir el 0 en la parte superior, 0, y él lo que me arroja es una probabilidad. ¿Listo? Entonces, si él lo que me bota es un 0 y me arroja una probabilidad, pues yo debería escoger cuál es la mayor probabilidad. Es decir, la suma de esas dos me da 1. La suma de las dos probabilidades, la que sale por esta neurona y por esta neurona. ¿Listo? Estas capas son ocultas. Y él escoge la más grande. Si yo lo que quiero es números, como puede ser el computador cuántico, qubits, que tienen 3 estados inicialmente, pues yo ya tendría números 0, 1 y 2. Pero si yo lo que quiero es identificar, por ejemplo, número de animales, pues yo tengo que mirar cuántos animales quiero identificar. Supongan que quiero 50 animales. Si yo lo que quiero es 50 animales, aquí me van a entrar 784 neuronas. Observen lo que voy a hacer. Podrían ir así perfectamente, con unas capas ocultas que van a extraer información y que de esas capas ocultas van a tener
todas las neuronas de salida que yo quiera. Es decir, el número de salidas son la cantidad de imágenes que yo quiero clasificar. Recuerden, la operación en la cual yo ya llego a mi límite o ya quiero hacer el aplanado, ¿cierto? De una imagen en la que cambio de 2 dimensiones a una dimensión o vuelvo la red convolucional, perdón, neuronal convolucional a una red neuronal cualquiera, se conoce como el flatten o el aplanado de la imagen, ¿cierto? Y en la parte en la cual yo ya le defino las clases, esta arquitectura la define la persona que conoce el experimento de manera automática, mírenlo, pues yo defino el número de clases. Deben tener conocimiento previo de esas clases. Por ejemplo, para el caso, para el ejemplo que nosotros vamos a trabajar, que tenemos que extraer los números, pues vamos a tener aquí números de 0 al 9. Como tenemos números del 0 al 9, vamos a tener 10 clases. Lo van a ver ahorita a continuación cuando empecemos a exportar los datos y jalarlos en Google Colab para que pueda funcionar y poder tener un resultado. ¿Listo? Resumen general para terminar, que yo creo que en 20 minutos implementamos esto y ustedes tendrán que entregarme al final ese cuadernillo. ¿Listo? Es muy sencillo. Ustedes toman la imagen, aplican convolución, de la convolución aplican max pooling, del max pooling pueden tener la opción de aplicar convolución, ¿cierto? Si les dan las dimensiones, si no, automáticamente se van a Flatten, de Flatten montan capa oculta y la capa de salida. Pueden ser más capas ocultas, pueden ser, ustedes las pueden montar como quieran, pero generalmente en las redes neuronales convolucionales, lo que importa está en la convolución, que es donde están las características. La capa de aplanado ya pasa más como a un, digamos, estado de afinamiento, ¿cierto? De sintonización, para que pueda extraer las características de manera más fina de lo que yo quiera. ¿Listo? ¿Dudas y preguntas que tengas ahí? ¿Ninguna? Profe, hola, buenas noches a todos. No, digamos que por mi parte no era más como una pregunta, sino como, es que en los libros se acostumbra a llamar, no lo llegué a escuchar, pero se acostumbra a llamar como a ese filtro que aplicamos el kernel. Entonces, Ujú, como para hacer así es, un nombre más conocido. Y correcto. también como para preguntarte, porque últimamente está muy de moda Sora 2, el nuevo modelo Ujú, de texto a video de OpenAI. bien. Y ahí aplicarían que de pronto un kernel, no sé, de 1024 por 1024, o no No, sé, porque digamos que la calidad y la información que eso maneja siempre es como impresionante y la realidad, pues, sí, sí, sí. Digamos que el kernel lo que busca es extraer una característica pequeña, ¿cierto? Optamos por la 3x3, digamos que nuevamente por el tamaño de hardware. Ese es el kernel, es lo que yo llamo el filtro, digamos que en las clases anteriores lo habíamos llamado así. Gracias por recordármelo. Y la forma en la cual nosotros generamos o queremos generar ya imágenes que lo veremos en la semana número 8 depende del tamaño de la red neuronal con la que vayamos a generar. ¿Listo? Por ejemplo, si yo lo que generé o lo que yo entrené aquí fue una imagen grande, yo soy capaz de con esa imagen generar algo igual de grande. ¿Listo? Pero más allá de la dependencia del sí, kernel, señor. digamos que nos permitiría hacer información por sus vecinos, pero nos puede generar redundancias. Entiendo, listo, listo, gracias. ¿Listo? Pero no te preocupes, en la octava semana lo vamos a ver con más claridad. ¿Listo? Y miraremos cómo se genera. Listo. Vale, vale, listo. Muchísimas gracias. Entonces, denme un segundo por aquí, me centro en cerrar Profe, cosas. Dime. Mm. profe, al usar el polling, ese puede llegar a tener algún tipo de limitación, como por ejemplo, como descarta algunos datos que estamos resumiendo ahí, puede descartar Ajá. algunos datos que sean como relevantes en el dado caso del uso excesivo del polling. Sí, claro, claro, él descarta, él se centra en lo más atractivo, ¿listo? Pero resulta que como tenemos más kernel hacia abajo, los otros kernels se encargan de detectar lo demás. ¿Sí me hago entender? O sea, él descarta lo que considera más atractivo, por eso utiliza el max bullying. Pero resulta que la capa de abajo, cuando uno la pone a entrenar, los filtros van cambiando. Cambian los filtros, cambian los max pooling, ¿cierto? Y llega un momento en el cual es tan estocástico que la parte de arriba se queda quieta, la segunda se queda quieta, la tercera se queda quieta y así sucesivamente. Es decir, que ella se ordena automáticamente. ¿Que tarda mucho tiempo en ordenarse? Sí. ¿Que tarda muchos ciclos en ordenarse? Sí, pero lo hace. ¿Listo? Es una cuestión matemática. ¿Mm? De caos. ¿Listo? Bien. Denme un segundo, ya les voy a Sí. compartir ahora mi pantalla. Vamos a arrancar desde ceros. Entonces recuerden que ustedes tienen generalmente a su disposición, ¿cierto? Los cuadernillos que nosotros acostumbramos a utilizar de manera típica. Entonces vámonos al Drive. Listo, y montemos un nuevo collab. A ver, por aquí un collab.
¿cierto? Y sobre él vamos a trabajar de manera ahí. Entonces, digamos que nuestro objetivo fundamental es poder trabajar o poder leer números. Voy a irme por aquí a la aplicación. Nosotros nos vamos a demorar mucho implementando. Y en la semana número 5 vamos a hacer el entrenamiento de redes neuronales. Aunque la semana 5, 6 y 7 son muy similares por lo que les acabo de explicar, ¿listo? Ustedes van a tener que concentrarse en las redes neuronales convolucionales. La de la semana número 5 resuelve números. La de la semana número 7 deben tener ustedes una aplicación específica para resolver. Pero básicamente la misma estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, van a tomar de manera automática, ¿listo? Y van a tener como objetivo fundamental que detectar números a través del dataset en NIS de la librería Python del paquete o del framework TensorFlow. ¿Listo? Se los traduzco de manera directa. ¿Qué es TensorFlow? Aunque lo vamos a ver la siguiente semana porque ya nos vamos a ordenar. TensorFlow no solamente tiene la capacidad o las librerías o las funciones o los métodos, sino que tiene una serie de datasets para entrenar, para aprender. Uno de esos datasets es el dataset ERNIS. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese dataset ERNIS? Ustedes lo muestran y él le dice, mira, yo tengo imágenes de 28 por 28, por eso me interesa en trabajar de 28 por 28, para que ustedes vieran cómo en realidad se va transformando la imagen de izquierda a derecha y que están etiquetadas. ¿Qué es eso? Que alguien ya se tomó el trabajo de que esta imagen de 28 por 28 es tal cosa. ¿Qué es esa tal cosa que queremos clasificar? Los números del 0 al 9. Entonces, alguien ya dijo, esta imagen era un 1, esta imagen era un 2, esta imagen era un 3, esta imagen era un 4. Esto y así sucesivamente. Entonces, tomaron 70.000 imágenes. ¿Listo? Si ustedes se van a la vida real dirán, ¿y cómo hicieron para etiquetar esto? Pues en realidad eso lo hacíamos en las universidades. Yo recuerdo cuando estaba estudiando esto, ya hace mucho tiempo. Y simplemente nos tomaban de voluntarios, ¿cierto? Clasifique usted 15, clasifique usted 20 imágenes, no se demora uno nada, pero en masa, pues cada una de las personas puede decirse de manera sencilla, esto es un 1, esto es un 2, esto es un 3, y las imágenes quedaban etiquetadas mediante una aplicación web. Y así lograron hacer las 70.000 imágenes, ¿cierto? Con números de 0 a 9. Entonces van a encontrar números como estos que ustedes tienen abajo. Ahorita los vamos a cargar para que ustedes entiendan cómo lo hacen. ¿Listo? Y etiquetaban los números. Por ejemplo, este es un 4, este es un 1, este es un 0, con imágenes de 28 por 28. Claro, no son la mejor resolución, pero con esto basta y sobre para detectar números del 0 al 9. Claro, el conjunto, entonces el conjunto se llama MNIS. Y lo más bacano es que podemos, una vez teniendo instalado el paquete de TensorFlow, llamarlo de manera sencilla. Pues Google es el dueño de TensorFlow, entonces Google tiene, evidentemente, esos paquetes. Entonces voy a compartir aquí un cuadernillo que se llama aquí clasificación. Bueno, ¿listo? No lo vayan a perder de vista. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Dónde lo van a encontrar? En la carpeta, ¿cierto? De nuestra asignatura, visión por computador, en la semana número 5. Bien. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer aquí, simplemente es lo de siempre, importar. Recuerden, aquí nosotros lo que hacemos es importar, importar, importar. Vamos a importar TensorFlow. Recuerden que TensorFlow es un paquete que nosotros manejamos de manera directa o un framework que utilizamos para poder resolver problemas mucho más complejos. Luego vamos a importar el dataset. ¿Listo? Entonces, TensorFlow se apoya, ¿cierto? Muchísimo en el paquete Keras. ¿Listo? Y de ese paquete TensorFlow.keras.datasets vamos a importar, ¿no?, el paquete MIS. Ya que me salió por sugerencia y lo voy a ir haciendo, enseguida lo más difícil es listo. Tengo el conjunto de datos. ¿Listo? Entonces vamos a llevar esto, digamos, a equipararlo con una aplicación de Machine Learning. Tengo los datos. Ahora necesito de manera automática tener la arquitectura. Entonces esto es secuencial. Miren que voy a ir de izquierda a derecha. Lo que se llama secuencial viene de la red neuronal. Recuerden las definiciones de redes neuronales. Secuencial, de izquierda a derecha. Densa, ¿cierto? Entonces de las capas de TensorFlow.keras layers, ¿cierto? Vamos a importar que sean densas, es decir, que todas están conectadas con todas. Y dentro de ese capa layers está la posibilidad de que él tome la imagen y automáticamente me la aplane.
O sea, todos esos procesos que yo les acabo de explicar ya están incluidos dentro del TensorFlow. ¿Listo? Para que no nos toque que el for, que por aquí, que vaya y vuelva, no. Ya están ahí. Y para el preprocesamiento de imágenes, vamos a asegurarnos que la etiqueta que viene ahí es categórica, porque no nos sirve si viene un número 1.0 cuando nosotros necesitamos que sea una categoría 1. ¿Listo? Recuerden que simplemente es un término que vamos a utilizar de manera directa con los valores. Adicionalmente, de esta sugerencia que me acaba de hacer, yo tengo que hacer aplicación de filtros. Ahí me acaba de salir, ¿cierto? Entonces, la aplicación de filtros se utiliza con el método convolución, ¿cierto? Que es la convolución y max pooling. Es decir, que eso ya está hecho en TensorFlow. Yo solamente lo escribo y él me va haciendo como si yo estuviera haciendo un rompecabezas. ¿Listo? Primer plazo, importar. Una vez importamos, ¿cierto? Está por aquí el código aparte. Mientras que arranca esto, pues yo debería cargar los datos, ¿cierto? Entonces, cargar los datos significa entender cómo vienen los datos del paquete del dataset de TensorFlow. Él me dice, miren, vengo dividido en test y train. Es decir, como mínimo tengo dos paquetes, train y test. Si ustedes los importan así, por ejemplo, le dicen, test y train. Entonces, primero viene, ¿cuál? ¿Train o task? Entonces, tienen que probarlo. ¿Listo? Entonces, ustedes dicen, bien, yo quiero decir que train y test van a ser igual, ¿cierto? Y cargan el paquete. En NIS, que lo acaban de llamar. ¿Listo? Y le dicen, cargue, ¿cierto? El paquete. Claro, cuando ustedes hacen esta primera operación, observen aquí, y van a mirar las variables en la parte izquierda, es una tupla. ¿Lo observan? ¿Qué significa que sea una tupla? Que de algún modo, pues estos vienen test y train, pero él mismo me lo decía aquí, mire. En uno le estoy dejando la imagen y en el otro le estoy colocando la etiqueta. Ahí está la tupla. O sea que la imagen que para mí son las X y la etiqueta que para mí son las Y. ¿Listo? Entonces no puedo cargar los train test, X train y X test, sino que tendría que de algún modo dividirlos. Entonces él ya sabe que viene como tupla. Entonces vamos a buscar que esa tupla se vuelva real. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir que aquí va a venir, van en emparejados. ¿Listo? X train, Y train. Y aquí X test, Y test. Entonces ahora las tuplas las vamos a dividir, ¿cierto? Y ya no se van a cargar así de manera automática, sino en arrays. Entonces miren, aquí están las 10.000 de testeo, las 60.000 de entrenamiento, con unos números adentro. ¿Listo? Aquí están las 10.000 de testeo y las 60.000 de entrenamiento con la etiqueta. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Bien. Entonces ahí las cargó. Las cargó sencillamente, ¿listo? Pero recuerden las dimensiones de la imagen. La imagen debería tener, cuando yo la leo, 28 por 28 por 1. ¿Por qué por 1? Porque son números del 0 al 9, vienen en blanco y negro. 28 por 28 por 1. ¿Listo? Pero miren el tamaño de este es XT, XT, XYT, XYT. Son 10.000 por 28 por 28. O sea, están agrupadas todas en un solo elemento y yo necesito leerlas una por una. Entonces, un paso que se llama preprocesamiento de las imágenes indica que debería hacerles ese trabajo. Entonces, le voy a colocar en minúscula, ¿cierto? Que las X-train, ¿cierto? Debería ser al original grande, X-train, ¿cierto? Y les voy a hacer un reshape. ¿Qué es un reshape? Vamos a cambiar las dimensiones. ¿Listo? Y esas dimensiones de manera automática obligan a que yo tenga que tomar las dimensiones originales que venían de X-train, ¿cierto? Que eran esas, y las vamos a llevar a que obligatoriamente sean de 28 por 28 por 1. Esto lo único que hace es un reordenamiento de las imágenes. ¿Listo? Para que las dimensiones no me lean la primera dimensión que es 10.000, sino 28 por 28 y al final, ¿cierto? Yo sea capaz de agregarle el dimensionamiento que me va a permitir identificarla como blanco y negro. Si aquí fuese a color, este sería un número 3. Por eso es tan importante en este momento colocar ese valor. Porque él no detectó esto, porque las personas que lo categorizaron así lo dijeron,
que eso era una imagen a blanco y negro. Si fuese a color, ahí debería ir 3. Si fuera blanco y negro, ahí va 1. ¿Listo? Entonces, ese reshape, que lo dice tanto en X como en Y, lo hace de manera directa ahí el valor. Bueno, lo toma de manera directa con esa variable. Sin embargo, cuando ustedes vayan a ingresar los valores al método, deberían tener normalizado y escalado los valores. Recuerden los métodos de Machine Learning. En este caso sí todos importan y son igual de, digamos, igualmente importantes, pero debemos estandarizar y normalizar. ¿Qué significa eso? Que vamos a dividir sobre el mayor valor para que los datos estén entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, dividir los datos entre 0 y 1 significa primero convertir, perdón, aquí no veo, convertir la señal, ¿cierto? En flotante, puede ser de 32 a 64, y dividirla sobre el máximo valor. El máximo valor que podría aparecer en una imagen, que es el blanco total, es el 255. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Hago eso con el test y hago esto, perdón, hago esto con el train y hago esto con el test. ¿Listo? Entonces, punto más type y aquí le coloco el float 32 y le divido entre 255. Eso no hace sino colocarme números que ya no me van a salir 255 blancos, sino uno blanco, ¿cierto? Gris, 125, no, ahora gris vale 0.49 y así sucesivamente. Y adicionalmente asegurarme, ¿cierto? Que las yo de trade, que son con las que voy a trabajar, pues estén categorizadas, ¿sí? Esto solamente me va a asegurar que son categorizadas, porque si viene un entero, ¿cierto? O si viene un flotante, pues entonces no me va a permitir manejar el método. Son unas cuestiones de precarga. Eso se llamaría entonces, si fuese secuencialmente, el preprocesamiento de las imágenes. Ahora, como ya tengo las imágenes listas para entrar, se supone que ya tengo los datos listos. ¿Qué voy a hacer? Voy a montar el modelo. Entonces, recuerden que TensorFlow ya viene listo para que todo se pueda montar de manera directa. Y que con ayuda de Keras, pues yo podría hacer de manera automática el montaje del modelo. Entonces, mi capa neuronal, mi red neuronal va a ser convolucional y va a ser secuencial de izquierda a derecha. Entonces, por eso debo utilizar la palabra secuencial. ¿Listo? Entonces, primero, va a ser secuencial. Dentro de ese secuencial, yo voy a montar dentro del secuencial las capas. Aquí va la estructura, la arquitectura. ¿Listo? Y la voy a montar como un array. ¿Listo? Entonces aquí ver la capa 1 en la primera línea, coma, la capa 2, segunda línea, coma, la capa 3 y así sucesivamente. La primera capa que yo voy a montar, y en este caso solamente voy a montar una convolución, o sea, una sola convolución y lo demás el plate. ¿Listo? Para que ustedes lo vean. Entonces yo digo, miren, esto es tan fácil que ya tengo la convolución 2D. Entonces la primera capa que voy a montar, la imagen va a tomar y le va a aplicar convolución. ¿Cierto? En esa convolución, los argumentos de la función de convolución es primero el número de filtros. Entonces, ¿cuántos filtros va a meter? Es decir, ¿cuántos kernel para extraer características? Y yo digo, no sé, voy a tomar 32. Siempre tomamos potencias de 2. ¿Cuál va a ser el tamaño del filtro? 3 por 3. Y no olviden que toda capa convolucional debe tener una función de activación. Entonces él me pregunta, oiga, ¿y cuál va a ser la función de activación? Digamos que estas funciones de activación, como son números entre 0 y 1, evidentemente tendrán que formar, ¿cierto? Una línea, digamos que entre comillas buscamos algo que sea lineal, y por eso le apuntamos a la ReLU. Y en la primera capa vamos a asegurar, en un segundo, voy a seguir la sugerencia, que la imagen que ingresa, mírenla, es de 28 por 28 por 1. 28 por 28 por 1. ¿Listo? Entonces, recuérdenlo, convolución 2D, ¿cierto? Le aplico la función de activación y le hago el reloj. Y voy a hacer un max pooling únicamente. Entonces, esto de aquí equivale a haber hecho nuestra convolución, convolución y max pooling. Esto lo borro para que no me saque errores y ya está. Esto solamente hace 32 filtros con 32 max pooling y de esas 32 imágenes las aplana, es decir, que tengo muchísimas neuronas de entrada a mi red neuronal. Aquí entra la red neuronal. Y una vez yo tenga la red neuronal, de manera automática debo decirle, listo, ¿cómo quiero que trabaje la red neuronal? Entonces la red neuronal
entra la plana, coge neuronas una por una y necesito que me haga o que me las coloque de forma densa, es decir, que se conecten todas con todas. Listo. Le voy a decir, mónteme una capa densa. Y resulta que dentro de esa capa densa, él debe decirme, venga, ¿y cuáles son las neuronas? ¿Cuántas neuronas? Porque en la Fleiter me puede sacar 700, no sé cuántas me den porque no las he calculado, ahorita miramos los hiperparámetros, ¿cierto? Pero en las densas yo le puedo decir, ve, pásame a 128, ¿cierto? Y la función de activación va a seguir siendo, ¿bien? Pues para mantener evidentemente el mismo, la misma función porque suponemos que hay un fenómenos lineales. Y voy a suponer que la última va a ser la capa de salida. Hola, no sé si de pronto es mi internet, pero como que se quedó congelado. Y ya no lo estamos escuchando. Sí. Ujú. Hola, ¿me oyen? Denme un minuto, ya vuelvo. Hola, 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 ¿me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor, lo escuchamos. Vale. Hola, ¿me escuchan nuevamente? Vale, muchas gracias. Entonces, decíamos que montamos una función de activación de tipo denso. Esa es la función que se va a encargar de hacer la capa oculta. ¿Listo? Una vez tenemos esa función de capa oculta, pues ahora nos vamos a encargar de montar una que nos pueda mostrar de manera directa las salidas. Vamos a montar una capa densa, ¿cierto? Y aquí tenemos que mirar las clases. Números de 0 al 9, 10. ¿Listo? Y aquí hay una particularidad, porque entonces tenemos que colocar como función de activación que me escoja la mayor probabilidad. ¿Listo? Y por eso utilizamos eso.
Una vez nosotros hemos logrado montar esto, ya tenemos el modelo. Entonces, aquí procesamos las imágenes y aquí tenemos el modelo. Entonces, en la parte izquierda, ustedes en realidad cuando observen las variables, de manera automática lo que van a observar es precisamente ese modelo secuencial. Como aunque no lo pueden, ¿cierto? Digamos, de algún modo observar, testear y demás, sí lo pueden de manera automática estimar en número de hiperparámetros. Pues ese modelo, una vez lo han creado, ustedes pueden de manera automática decirle que le haga un resumen. Observen. ¿Listo? Y hacer un resumen es, venga, ¿cómo quedó? Y ustedes dicen, miren, sencillísimo. Vamos a entrar con imágenes de 28 por 28. Una vez aplique, él le queda de 26 por 26, 32 filtros. ¿Por qué? Porque yo lo tomé. Ustedes pueden tomar otro número. Inicialmente lo vamos a tomar así en potencias de eso. Tan pronto apliqué el max pooling, que tiene relación con lo que vimos teóricamente, les va a quedar una imagen de 13 por 13 por 32. ¿Cierto? Este número de parámetros es la cantidad de conexiones que él utiliza para poder realizar, ¿cierto? Estimar los valores W de la red neuronal. Una vez yo tengo estos valores, entonces yo voy a decir cuánto me da 13 por 13, ¿cierto? Entonces ustedes dicen 13 por 13 da 169. 169 por 32 me da 5408 neuronas. Es decir, que cada una de estas imágenes en cada uno de los filtros se convierte en una entrada a la red neuronal. Son 5408, ¿cierto? Y de esos 5408 me voy hacia la primera capa, que son 128. Y 128 por 5408 me dan 692.000 parámetros que él debe calcular o números de las Ws. Y luego de esos 600, de estos 128 bajo a 10 y tengo, ¿cierto? 1290 hiperparámetros que incluyen evidentemente, digamos, el resultado total de los valores más el sesgo. Recuerdan que aquí está el sesgo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el número total de hiperparámetros es la suma de estos. Entonces, cuando ustedes vean un modelo, el número total de hiperparámetros es la cantidad de Ws que él calcula. En mi caso, 693.000 hiperparámetros. Claro, grande. ¿Cierto? Miren, yo debería tener aquí 784 nomás y le metí 32 filtros. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pude haber utilizado muchos filtros. Entonces yo digo, no, va a replantear el modelo, voy a utilizar 8 filtros. Y miren, el número de hiperparámetros pues baja un poco. ¿Listo? Podríamos utilizar 4 y hasta podríamos verlos si quisiéramos, ¿cierto? Ustedes deben jugar con esto para poder encontrar el mejor modelo. Una vez tenemos el modelo, ahí ya está el modelo. Ahora necesitamos compilarlo. Voy a hacerlo rápido para que no se me, eh, para que lo podamos ver funcionando. Y ustedes le dicen, listo, compílalo. ¿Cierto? Le voy a seguir aquí. Entonces, lo primero que hay que compilar es el optimizador. Entonces, recuerden que vimos el algoritmo del descenso del gradiente en aprendizaje profundo. ¿Cierto? Entonces, aquí va el algoritmo del descenso del gradiente o el optimizador adaptativo EIDA. Vamos a hacer una categorización, ¿no? Una entropía cruzada de varias, de más de dos, entonces es categorical. Listo, y la métrica va a ser la exactitud. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Solo para abajo nuevamente. Y automáticamente lo voy a entrenar. Voy a mandarlo a entrenar de una vez. ¿Cierto? Lo voy a entrenar y le voy a decir, ¿cierto? Que quien va a entrenar va a ser con las X de 3 minúscula, 10 épocas, batch 32. Recuerden que esto lo vimos, ¿cierto? Vamos a sacar dentro de los valores la validación de los datos de manera automática, ¿cierto? Y va a ser X3 y X. Listo, ahí está. Ahí lo compila, ahí lo va a traer, ¿cierto? Y voy a calcular el score. Y en el score me va a decir que va a ser la evaluación del modelo entre X3 y Y3 y que me imprime esos valores. ¿Listo? Lo voy a poner ahí, ojalá no se me demore mucho. Ahí él arranca con las épocas, recuerden el concepto de épocas, y empieza a correrlo. Mientras él lo va corriendo, de manera automática, para que ustedes vean, aquí van viendo la exactitud del modelo, de manera automática voy a ir diagramando qué es lo que podría salir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría si ustedes quieren sacar una imagen al azar? La imagen 56. ¿Listo? Voy a calcular la imagen. Por ejemplo, la imagen va a ser igual, ¿cierto? A los X de T. Si ustedes dicen, mira, yo quiero sacar en esa imagen como la tengo ahí, el tamaño n y todos los demás. Entonces, si ustedes sacan eso, ahí estaría solamente la imagen 56. ¿Listo? Solamente porque la quiero ver y la quiero observar. ¿Listo? Entonces voy a colocarla con Matplotlib y le voy a decir que la imagen va a ser a blanco y negro. Ahí está, y ahí me la puede mostrar de manera automática. ¿Listo? Yo también podría, mientras que lo corre el tiempo, ojalá no se me reviente, de manera automática decirle, ve, yo quiero mirar, ¿cierto? De manera automática alguna, ¿cierto? De las imágenes que hizo predicción.
Entonces yo puedo aquí de manera automática decirle, bien, yo quiero que, no sé, me muestres una predicción. ¿De quién? De ese mismo modelo, ¿cierto? Yo quiero, muéstrame la predicción, ¿cierto? Y en esa predicción, me falta un espacio aquí, le voy a decir, perfecto, quiero que me muestres el modelo y vamos a predecir, ¿sí? Modelo, vamos a predecir los valores de las clases. Tan, 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 tan. Aunque, dame un segundo. Punto predict. Voy a darle clases, pero no le voy a decir. Ah, bueno, pero sí, de una vez clases. Quería mandarles entregarle todos los valores de la mayor probabilidad, pero me parece que funciona con que me entregue de una vez el número de la clase. Y decirle, bien, entonces termíname con este valor. Y miren que el modelo con una sola capa de red neuronal convolucional ya va en el 98% en la cuarta época. ¿Listo? Él debe terminar la séptima época, la décima época, y tan pronto termine, pues digamos llegará al 99% seguramente. Y aquí me va a predecir la imagen 56. Si quiero la imagen 568, pues la 568 la que yo quiera. Y él automáticamente me imprime qué es lo que quiere observar y qué es el resultado. Nos pregunta Jonathan que las actividades faltantes todas son en grupo. Y si son en grupo, se suben archivos de cada persona. Listo, dame un segundo. Vamos a verificar porque creo que solamente la de la semana 7 es la de grupo. Dame un segundo, solamente lo voy a verificar porque no lo recuerdo. Semana número 5 mientras que corre. Esto se quedó. Semana número 5 actividad y miremosla a ver si es colaborativa. Sí, esa es en grupo. Sí, con uno solo que la suba debería aparecernos a todos, ¿vale? De hecho, el primero que la suba, ¿cierto? Debería bloquear la subida de los demás, ¿vale? Jonathan, para que lo tengas en cuenta. Ah, mira, si ya terminó. Van las 7, si ven, van en 99% y aquí les voy a mostrar. Y yo les dejo este cuadernillo para que ustedes lo trabajen. Y sobre este cuadernillo es que tendrán que hacer la entrega, ¿vale? Revisen muy bien toda la rúbrica para la entrega del día lunes. Recuerden, el lunes antes de las 23:55, incluso siendo festivo, antes de las 23:55, por favor. Dejemos lo que termine y con eso vamos finalizando la clase para que les quede el cuadernillo y funcione. ¿Vale? En un segundo. Ya va a terminar. Y como les mencionaba, iba a ser algo así del 99%. Recuerden, esto solamente es el equivalente entre test y train. Ahí ya acaba. Y aquí hace la predicción. ¿Listo? A ver si me imprimió el valor real. No lo veo. Bueno, esta es la que escogió, la imagen 568. En ese segundo lo va a correr. ¿Cuál es el error? Hazlo así. ¿Ves? ¿Listo? Entonces, miren, este es un 6 y este es el valor que predijo. ¿Listo? Entonces, esta es la imagen, este es el valor que predijo. ¿Y cómo sé cuál es la que seleccionó? Simplemente con la mayor probabilidad. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la mayor probabilidad de que sea un 6. Voy a seleccionar otra imagen. Mm, Contra 123. ¿Cierto? De las de test y él me dice, mire, por casualidad es un 6 también. ¿Listo? Y nuevamente me dio un 6, 1234. 8, me dio un 8 y él está haciendo la predicción, ¿cierto? De la detección del número que tenemos en el interior. ¿Dudas, preguntas? Porque me voy, muchachos. Muchísimas gracias. Qué pena con ustedes, pero ya debo ir a la otra clase. ¿Listo? Recuerden, si son en grupo, vale una pregunta, ¿qué características tiene su PC? Uf, ese es un Core i7
todavía funciona bien, creo que tiene 16 de RAM, una GeForce 950, esta ya es viejita, una Nvidia de propiedades gráficas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos, muchachos, que estén muy bien. Voy para la siguiente clase y pues digamos que para no llegarles tarde a los demás. ¿Listo? Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.